su Biblia y vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Con Dios todo es posible. Y efectivamente, como decía nuestra hermana Consuelito ahí en la oración, estamos estudiando la vida de Job, que desgraciadamente pues sufrió una calamidad durante mucho tiempo, durante muchos meses, pero pues Dios tenía el control de absolutamente todo, mis amados. Y yo quiero que ustedes y yo tengamos siempre esa clara idea de que Dios tiene el control de todo. Muchas ocasiones, pues nuestra vida sufre de repente situaciones críticas cuando hay altibajos, pero cuando nosotros hemos confiado en nuestra vida en ese Dios todopoderoso, sabemos que Él tiene el control de todo, que todo nos sirve para bien y que todo nos va a traer una enseñanza a final de cuentas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios, vamos a ir a la Biblia en el libro de Job, vamos a leer los capítulos 8, 9 y 10 y vamos a ir avanzando. Dice la palabra de Dios, recuerden que ahorita estamos viendo que sus tres amigos de Job van a tener una serie de comentarios que pues ya hemos estudiado que están fuera de contexto y le hacen algunas observaciones a Job y después Job se defiende técnicamente y estamos en esa condición. El día de ayer vimos lo que sucedió con uno de sus amigos, hoy vamos a ver lo que sucede con el segundo amigo llamado Bildad. Y bueno, la palabra de Dios dice ahí en Job 8:1, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Si le arrancaren de su lugar, éste le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. En el capítulo 9 se nos da la incapacidad de Job para responder a Dios. Y dice la palabra de Dios, Job, versículo 9 en adelante. Y respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosa grande
incomprensibles y maravillosas sin números. He aquí que él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo y hablaré con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Capítulo 10. Job lamenta su condición y dice la palabra de Dios: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libere, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzara, cual león tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Hermanos, esta es la bendita palabra de Dios. Y en este sentido, pues vamos a atender justamente lo que la palabra de Dios nos enseña, eh, para poder comprender que con Dios todo es posible. Fíjense que hay un libro
que se publicó por allá de 1952, titulado El poder del pensamiento tenaz. Y lo escribió un hombre llamado Norman Vincent Peale. Y él dijo, cuando la vida te dé limones, haz limonada. Este también es de alguna manera, un dicho que constantemente comentan los cubanos, por ejemplo. Cuando la vida te dé limones, haz limonada. Bueno, este libro estuvo en la lista de bestsellers del periódico El New York Times durante 186 semanas, mis amigos. Y gran parte de lo que enseñaba era extremadamente bueno y útil. Pero quiero decirles que las palabras de nuestro Señor Jesús van más allá del poder del pensamiento tenaz o positivo que cualquier ser humano podamos tener. Entonces, el escritor Norman Vincent dijo, una actitud mental positiva es una convicción de que las cosas saldrán bien y de que tú puedes sobreponerte a cualquier clase de problemas o dificultad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dijo que para Dios todo es posible. Ahí en Mateo 19:26. Y obviamente, pues esto va mucho más lejos que el poder del pensamiento tenaz, que el poder del pensamiento humano. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que hace que lo imposible sea posible. Y hoy volvemos a declarar también a través del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 37, que nada es imposible para Dios. Y hoy te quiero animar para que, si tú estás pasando por situaciones de alguna manera críticas, de dificultad, de dolor, de pena, pues sepas que has venido a confiar en un Dios, para Él nada es imposible. Y que a través de nuestros ruegos, nuestras oraciones, pues Dios ha de ejercer su poder y su autoridad y hacer de lo imposible todo posible. No sé qué estás pasando en estos momentos, pero quiero decirte que has venido al lugar más correcto que puedas imaginarte, porque justamente venimos a los pies del Creador de todo lo que existe, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Y podemos ver que por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues fue creado el universo y todo cuanto en él hay. Tú y yo fuimos creación de Dios y todas las cosas que podemos ver, pues justamente son hechas por la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver que la realidad de que con Dios todas las cosas son posibles queda probada por el hecho de que Él creó el universo, ¿verdad?, entero a partir de la nada. Y el escritor del libro de los Proverbios, justamente ahí en el proverbio número 3, entre los versículos 19 y 20, dice, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, por su conocimiento se esparcieron las aguas y las nubes dejaron caer su rocío. Entonces, mis amados, nosotros podemos ver que este escritor considera la sabiduría como una persona, ¿verdad? Entonces, al leer esto desde la óptica ahora del Nuevo Testamento también, vemos que dicha persona es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y eso lo podemos leer ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Y hasta que no encontremos una relación con Jesús, pues nuestra vida realmente no tiene sentido. Muchas veces miramos nuestra vida desde la óptica humana y le tratamos de dar sentido a nuestra existencia, pero verdaderamente cuando venimos a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, es cuando Él nos revela el sentido verdadero de nuestra vida. Entonces, al comprender que el universo entero fue creado por Jesús,
pues podemos también entender que Él nos ama. Y en una relación personal con Él, nosotros vamos a encontrar la sabiduría de Dios y el poder de Dios. Al encontrar a Jesús, hallaremos la fuente de toda sabiduría. Él es el camino de la bendición. También es la senda del entendimiento. De hecho, es mucho más provechoso que todas las bendiciones materiales que podamos tener. Y en efecto, ni lo más deseable se le puede comparar, mis amados. Esta es la senda hacia una larga vida, que se traduce, a final de cuentas, como la vida eterna. Aquí, en verdad, encuentras honor y riqueza, no por tus méritos, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo que nos ha sido imputado. Y fíjense que Él es el camino hacia una paz más allá de nuestra comprensión, porque en Cristo Jesús es donde encontramos el árbol de la vida. Es en donde vivimos en paz y con gozo, aún en medio de la adversidad, aún en medio del dolor, aún en medio del pesar que esta vida pues nos da. Entonces, este es el momento en que nosotros tenemos que decidir buscar a nuestro Señor Jesucristo constantemente, en todo momento. ¿Y para qué buscarle, Señor, mis amados? Pues para que nos dé sabiduría, para que nos dé paz, para que nos dé poder, para poder llevar la clase de vida que Él desea que vivamos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo fue muy claro cuando dice que Él nos ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y para eso pues tenemos que entender que con Dios nada es imposible. Dios puede hacer posible lo que para ti y para mí pudiera ser increíblemente imposible. Yo muchas veces les he preguntado, y tal pareciera que es muy repetitivo esto de si vivimos o no en aparentemente situaciones imposibles, pero a veces nos encontramos en ese tipo de situaciones, frente a cosas, frente a acciones, frente a vicisitudes del día a día que para nosotros aparentemente se ven imposibles de solucionar. Por ejemplo, podría tratarse de una relación que pareciera haberse quebrado irremediablemente, o un problema en cuanto a la salud, un problema en cuanto a las finanzas, o cualquier otra cosa donde pareciera imposible lograr un cambio. Pero tenemos que estar bien conscientes y con esa fe que Dios nos ha dado, ver que con Dios siempre habrá esperanza, sin importar lo mal que pinten las cosas, sin importar lo mal que de repente nosotros podamos visualizar lo que estamos viviendo. Con Dios nada es imposible, mis amados. Su poder hace que todo sea posible. Entonces, el contexto de las palabras de Jesús al afirmar que para Dios todo es posible, pues es el relato, por ejemplo, del joven rico a quien llama expresándole, sígueme. Y le dice en ese momento a ese joven rico, ve, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero para este joven, a este hombre rico, pues le resulta demasiado el renunciar a todo y entonces se aparta triste de nuestro Señor Jesús. Y nuestro Padre Celestial señala cuán difícil es para los ricos entrar al reino de los cielos. No obstante, para Dios todo es posible. Jesús manifiesta que humanamente hablando, es imposible que alguien entre al reino de los cielos. Las riquezas mundanas no nos son de ninguna ayuda, mis amados. No podemos comprar el favor de Dios. Tú y yo pudiéramos ganarnos el mundo entero si quisiéramos, pero sin Cristo en nuestro corazón, pues simplemente no podríamos tener acceso al reino de los cielos. Y muchas ocasiones las riquezas mundanas constituyen un obstáculo. Aquí lo acabamos de declarar cuando ese joven, ¿verdad? Se va triste porque su obstáculo era que él no iba a querer
vender todas sus propiedades, sus bienes y dárselo a los pobres, a los necesitados. Y es por eso que Jesús dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Algunos teólogos han sugerido que esa expresión del ojo de la aguja se trata de una referencia a una puerta en Jerusalén que se llamaba justamente así, el ojo de la aguja. Probablemente, pues tenían que quitar la carga que llevaba el camello para que éste pudiera pasar, o en su defecto, quitarle la carga al camello y pasar la carga, pero el camello ya no pasaba. Otros han intentado explicar que una palabra muy similar a camello significa una especie de soga, de lazo. Y tal vez Jesús hablara de la imposibilidad obvia de pasar una soga, un lazo, del calibre que sea, por el ojo de una aguja. Si muchas veces, ¿verdad? Cuando andamos medio fallos de la vista, no podemos pasar un hilo en el ojo de la aguja, menos una soga, ¿verdad? Un lazo. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque estos intentos de racionalizar las palabras de Jesús pierden de vista lo principal. Muchas veces estamos muy absortos en tratar de darle la connotación que nosotros pretendemos y perdemos de vista lo que esencialmente nos quiere dar a saber la palabra de Dios. El punto es que resulta totalmente impensable, ¿verdad?, que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero lo que es imposible en términos humanos es posible para Dios. Si Dios quisiera, pues Él sí podría hacer que el camello pasara por ese ojo de la aguja. Y la respuesta a la pregunta de los discípulos cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús que quién podría salvarse en el caso de ese tipo de condiciones, es lo que nos da el contexto de lo que Dios, de lo que Jesucristo declara, que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, con esto yo estoy tratando de hacerte ver que lo que tú ahorita estás viviendo y que posiblemente estás pensando en que no hay posibilidad de solucionar, de poder ver la luz al final del túnel, de tener una respuesta positiva como tú quisieras que se diera la respuesta, pudieras pensar que nunca podría suceder. Yo lo único que te quiero decir en esta noche es que actives tu fe, que permitas que Dios sea Dios y que veas que para Él todo es posible. Y que si en los planes perfectos de Dios está el hecho de que haga cosas maravillosas, prodigios, milagros, lo que en este momento a lo mejor tú necesitas para salir de la condición en la que te encuentras, que necesitas de un milagro de parte de Dios, entonces reconoce que para Dios todo es posible. Activa tu fe y permite, como te vuelvo a repetir, que Dios sea Dios y que su misericordia, su amor se manifieste y de esa manera puedas corroborar que para Dios nada es imposible. En este mundo, mis amados, los ricos, los poderosos, los famosos, pues son aquellos a quienes la gente considera como primeros, ¿verdad? Y se menosprecia a los pobres, se les ignora y se los considera como los últimos. Pero fíjense que en el reino de los cielos ocurre todo lo contrario. Y nuestro Señor Jesús afirma, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Así es el reino de Dios, mis amados, que invierte las cosas. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino a contracorriente en este mundo. Él vino a hacer todo lo contrario de lo que el mundo normalmente hace. Nos invita, por ejemplo, a amar a nuestros enemigos. Eso es ir a contracorriente, ¿verdad? A poner la otra mejilla cuando nos golpean la primera. Eso es ir a contracorriente. A perdonar
hasta 70 veces 7. Eso es ir a contracorriente, mis amados. Porque el reino de los cielos justamente es algo que nosotros debemos comprender desde el punto de vista de Dios. Y como para Él nada es imposible, pues a Él se le hace posible que tú perdones, a Él se le hace posible que tú pongas la otra mejilla, a Él se le hace posible que si te obligan a cargar una carga por un espacio, que tú seas capaz de cargarla por otros 2 espacios más. O sea, todo lo contrario de lo que el ser humano sin Dios haría. Por ejemplo, Jesús pide al joven rico que estoy comentando que dé a los pobres, porque quiere que ponga su confianza en Él. Y además porque los pobres son de suma importancia en el reino de los cielos. Posiblemente el día de hoy Dios ha hablado a tu vida para que des algo que tú consideras valioso para ti. A lo mejor el Señor te está llamando a que dejes tu comodidad en algún momento, a que dispongas de tiempo para otras personas, porque otras personas también son importantes en el reino de los cielos. Y eso pues también debe ser para nosotros esa condición. Por ejemplo, déjenme decirles que hay miles de niños que mueren cada día debido a la pobreza extrema, a la hambruna desesperante alrededor del mundo. Hay muchísimas personas que sufren opresión en diversos países. Hay muchísimas personas sin techo que deambulan por las calles. Hay muchos bebés que todavía no pueden emitir una voz y que están siendo asesinados en el vientre de su madre. Hay muchos vulnerables. Y nosotros tenemos que ser la voz. Tenemos que ser las personas que permitamos que el reino de los cielos se acerque a todo este tipo de personas, mis amados. Jesús raramente dijo que la gente abandonará todo, pero en este caso lo hizo. Para todos hay un costo, mis amados, en el seguir a Jesús. A nosotros nos ha costado, a ti te ha costado. Este tiempo que bien podrías utilizar para a lo mejor estar viendo la televisión, una telenovela, a lo mejor estar cenando plácidamente, estar disfrutando de tu familia, pues has decidido, ¿verdad? Pagar el precio, el costo de seguir a Jesús para escuchar su voz, para escuchar su palabra y para escuchar simplemente un comentario que bien puede venir a bendecir tu vida y para que tú también seas de bendición para otros. Entonces, existe el costo de estar dispuestos a enarbolar la bandera de Jesucristo en este mundo hostil. Y existe lo que pareciera ser el costo de abandonar cosas que sabemos que están mal. Dios nos llama a abandonar nuestros pecados, mis amados. Ese estilo de vida pecaminoso para venir a la senda de justicia. Y sea cual sea el costo, nada se compara con lo que, por ejemplo, le costó a nuestro Señor Jesús hacer que la vida eterna fuera posible para ti. Y entonces estamos hablando de lo más completo. Fíjense nada más que la vida eterna con Dios es posible. Con Dios todo es posible, mis amados. Lo que para muchas personas que no conocen de la palabra, que no vienen a los pies de Cristo, no comprenden que hay una vida después de esta vida. Que esto es solamente un espacio de tiempo que Dios nos permite para experimentar la gloria de Dios en la eternidad. Entonces, imagínense que en este momento ustedes y yo tenemos que comprender que nada es comparado al costo que implica no seguir a Jesús, porque ahí sí hay un costo terrible, que es la muerte eterna. El joven rico, al no querer perder su economía, sus riquezas, perdió lo más preciado que el hombre puede tener, la vida eterna. Perdió tantas cosas en realidad que ni cuenta se dio.
Sabes que tú y yo hemos perdido muchas cosas que Dios nos ha venido a dar, que Dios nos ofrece, porque no hemos abierto nuestra mente, nuestros ojos espirituales y decidimos quedarnos en nuestra zona de confort, no hacer lo que Dios nos está pidiendo y no nos damos cuenta de que el enemigo nos está robando una cantidad increíble de bendiciones. Todo por quedarnos pasivos. Ujú. Fíjense bien, más aún de esto, el costo es nada comparado con lo que recibimos. Lo que tú y yo podamos pagar por seguir a Cristo, en nada se compara con lo que Dios nos da. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna? Entonces, como vemos, Jesús promete que por cada cosa a la que tú y yo renunciamos, recibiremos mucho más en esta vida y de forma más significativa en la eternidad con Él. Y entonces tenemos que estar dispuestos a ofrecer todo lo que tenemos por amor al reino de Dios y darle gracias a Dios, porque las riquezas mayores y las riquezas más perdurables vienen de seguir a Jesús. Y ahora podemos comprender que gracias al poder de Dios, todas las cosas son posibles. Pero también quiero decirte que en tu vida nada es imposible con Dios. En tu vida. Y tú lo tienes que vivir, tú lo tienes que experimentar. Fíjense bien, en ocasiones, cuando vemos el sufrimiento de los demás, es tentador tratar de dar explicaciones fáciles. En el consejo del amigo de Job, ¿verdad?, Bildad, el que leímos en este momento, en el pasaje del capítulo 8, 9 y 10 del libro de Job, vemos una extraordinaria mezcla de verdad, medias verdades y falsedad. Obviamente, Bildad, al igual que Elifaz el día de ayer, pues declaraban cosas muy correctas, pero no en el contexto adecuado, y por eso se convertían en falsedades. Entonces, cuando Job responde, él dice, aunque sé bien que esto es cierto, ¿verdad? En otras palabras, Job señala que algo de lo que decía Bildad era cierto, pero no todo. Y entonces rechaza su explicación simplista del porqué de su padecer. ¿Cuántas veces hay gente que se ha acercado a ti tratando de decirte que lo que estás pasando ha sido por tal o por cual cosa? Y tú sabes que hay cierta verdad en eso que te están diciendo, pero que verdaderamente no tiene el contexto correcto y por lo tanto, pues tú rechazas lo que te puedan decir porque sabes que están fuera de orden esas declaraciones. Yo no sé qué estés pasando el día de hoy, pero lo que sí sé es que si Dios está permitiendo que tú pases por este valle de lágrimas, por este desierto a lo mejor, por una condición crítica, quiero decirte que si Dios lo está permitiendo, es porque Dios sí sabe el contexto de todo lo que has vivido, de todo lo que hay desde lo profundo de tu corazón, de tus pensamientos, de tus acciones, y que Él va a utilizar todo lo que tú vivas, por difícil que sea, para bendición de tu vida, aunque tú no lo creas, porque para Dios nada hay imposible, porque todo te va a traer una enseñanza y porque vas a comprender que todo proviene de Dios, que de su mano tomamos absolutamente todo. ¿Y se acuerdan de la declaración que hacía Job el día de ayer? ¿Acaso solamente voy a tomar lo bueno de Dios y lo malo no lo tomaré? Entendiendo que lo malo es una percepción que nosotros tenemos, porque a final de cuentas Dios utiliza lo que aparentemente es malo para nosotros para bendecir nuestra vida. Y por eso hay una declaración aquí en lo que acabamos de leer,
que el estado postrero de una persona va a ser 1000 veces mejor que el estado primero. ¿Qué quiero decir? Que a final de cuentas vas a estar siempre mejor que como estabas. Fíjense bien cómo las palabras de Job son mucho más auténticas, proceden del corazón. Y por eso clama a Dios ahí en el versículo 15 de Job 9. Y dice, de mi juez solo puedo pedir misericordia. Algo que difícilmente podemos pedir del hombre. Porque muchas veces el hombre que nos rodea, la gente que está a nuestro alrededor, no tiene misericordia de nosotros. Muchas veces nosotros tampoco tenemos misericordia de alguien. ¿Verdad? Entonces, ¿de quién solamente podemos pedir misericordia? De nuestro Padre Celestial, del juez verdadero, del juez único que se levanta en misericordia para nuestras vidas. Imagínense, llega el momento en que Job desea no haber nacido. ¿Cuántas veces tú y yo, a través de las luchas, del sufrimiento que tenemos de repente, de la situación que nos agobia, seguramente hemos dicho, hijo, ¿cómo no hubiera mejor nacido? Así como lo dijo Job, venía de su corazón. Él estaba dolido por todo lo que le estaba sucediendo. Y no podemos acusarlo de ser hereje por pedir o desear no haber nacido. Como lo dice ahí en el capítulo 10, versículos 18 y 19. Lo que está haciendo Job es admitiendo sus luchas, admitiendo sus dudas, e incluso admite su ira frente a lo que está ocurriendo en su vida. Y por eso dice, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja y desahogo la amargura de mi alma. Pueden volverlo a leer ahí en Job 10, versículo 1. Mis amados, y con todo esto Job no peca, porque simplemente está externando lo que de su corazón nace por la situación que está viviendo. Estoy seguro que ha llegado momentos en tu vida en las que también tú has dicho, ya estoy harto de todo esto que estoy pasando. Sufrimiento, dolor, angustia. Y qué bueno que puedas dar rienda suelta a tu queja, pero desahógate delante de Dios, porque Él es el único juez que puede traer a tu vida algo diferente, porque para Él nada es imposible, mis amados. Amén. Entonces, fíjense bien que también para Job, en medio de todo lo que estaba viviendo, perdió a sus hijos, murieron sus hijos, 10 hijos se le murieron en un solo día, 7 varones, 3 mujeres. Perdió todo su ganado, toda su hacienda, toda su economía se perdió. Perdió su casa, es más, prácticamente perdió hasta su mujer, ¿verdad? Porque llegó el momento en que ella le dice, ¿sabes qué? Ya reniega de tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la gente que amamos? Ya me fastidiaste con todo tu quejumbrero. Pero mis amados, pues es lo que estamos viviendo, ¿verdad? En medio de todo eso, Job reconoce que nada es imposible para Dios. Y por eso dice ahí en los versículos que leímos, en el capítulo número 9, versículos 4 y 5 y el versículo 10, dice Job, profunda es su sabiduría, vasto es su poder. Él mueve montañas sin que éstas lo sepan, y en su enojo las trastorna. Él realiza maravillas insondeables, portentos que no pueden contarse. Y luego recalca en el versículo 12 del capítulo 10, me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. O sea, reconoce toda la grandeza de Dios y la bondad de Dios, aún en medio de su pesar, aún en medio de su dolor, aún en medio de su angustia. Entonces, por eso vemos aquí que se da una extraordinaria mezcla de lucha y fe sinceras. Esa lucha que tiene el hombre por lo que está viviendo. Y esa fe que también experimenta al comprender que hay un Dios que todo lo puede.
Miren, Job no trata ni pretende que todo esté bien o que pueda ser explicado, sino que en todo ello se aferra a lo que conoce sobre Dios. ¿Sabes por qué estamos estudiando la palabra de Dios constantemente? Porque estamos conociendo a Dios. Y entonces tenemos que aferrarnos a lo que vamos comprendiendo, a lo que vamos conociendo. Hoy tenemos que aferrarnos a la idea clara de que con Dios todo es posible. Y que Dios puede hacer posible lo que para ti se te haga imposible de vivir, de hacer. Imagínense, Dios fue capaz de hacer en la vida de Job lo que resulta imposible por esfuerzos humanos. Al final vamos a leer en el capítulo 42, versículo 12, cómo Dios restauró la fortuna de Job. Y dice la palabra de Dios ahí en ese capítulo 42, versículo 12, y bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Entonces, sea cual sea la lucha que estés enfrentando en este momento, y sin importar cuán difícil se presente la vida, más allá de lo imposible que pareciera la situación actual, bien merece el esfuerzo recordar el amor de Dios por ti y confiar en que para Dios nada es imposible. Vale la pena que eches una mirada atrás de cuántas veces Dios te ha sacado adelante, de cuántas veces Dios ha mostrado su amor, su misericordia por ti, de cuántas veces has visto la gloria de Dios en maravillas, en prodigios que Él ha hecho para glorificar su nombre a través de tu vida. Hoy no solamente lo que podemos hacer es darle gracias a Dios por el gran ejemplo que nos da en su bendita palabra a través de la vida de Job. Job nos da un ejemplo de fidelidad y de confianza en Dios, aún durante las luchas más terribles de la vida. Mis amados, hoy podemos ver, así como Job, que nuestra vida está en las manos de Dios y está a su disposición. Él muestra amor para con nosotros y nos muestra constantemente que para Él nada hay imposible, mis amados. No hay nada imposible. Yo solamente te animo el día de hoy a que puedas depositar tu fe y tu confianza en ese Dios vivo y verdadero, en ese Padre celestial, en el Creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de todo cuanto hay. Que te rindas a Él y que verdaderamente puedas decir como Job, para Dios nada es imposible. Amén. Y en ese sentido, vamos a entregarle nuestras cargas, vamos a entregarle nuestras penas, vamos a entregarle en esta noche nuestras angustias, nuestras dolencias, nuestro quejar, nuestra aflicción. Vamos a entregarle todo eso a Dios. Jesucristo fue muy claro cuando dijo, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Mis amados, el Señor Jesús quiere que descansemos en Él, creyendo verdaderamente que Él tiene control de absolutamente todo. Y que lo que aparentemente ahorita es malo para ti, estás viviendo en angustia, en situaciones críticas, déjame decirte que para Dios es el perfecto tiempo, el perfecto momento de glorificar su nombre y de acrecentar tu fe, hacerte madurar en fe para que puedas llegar al punto clave de comprender que es el morir a nosotros, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, que es lo que nos llevará directamente a la vida eterna, al Padre Celestial. Amén. Esta es la palabra de Dios, es una palabra de ánimo, mis amados. Es una palabra en donde podemos ver cómo Dios
pues nos anima a seguir adelante confiando en Él. Lo que leemos del libro de Job, recuerden que es un libro poético y hay cosas que a lo mejor de repente cuando estamos leyendo esos versos, de repente hay cosas que como que no encajan, como que de repente está hablando de una cosa y de repente de otra, pero pues simplemente tenemos como que comprender que también el tipo de vocabulario, del tipo de expresiones que se generan, por ejemplo, en una región son diferentes que en otra, pero que cuando analizamos bien todo el contexto, cuando analizamos bien todo esto que estoy comentando, nos da luz de lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Y el día de hoy lo que Dios quiere traer a nuestra vida es el concepto claro de que para Él nada es imposible y que nosotros hemos venido a confiar en ese Dios vivo y verdadero. Así es que dejemos que Dios sea Dios y que Él cumpla su perfecta voluntad en nuestras vidas, recordando que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A lo mejor no lo puedes entender en este momento, pero va a llegar el momento en que verdaderamente comprendas lo que Dios está diciendo a través de esa declaración. Amén. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a levantar